Hoy se registraron 130 nuevos casos de coronavirus en la ciudad de Buenos Aires y es la cifra que representa más de la mitad de los contagios registrados en el país en las últimas 24 horas y es por segunda vez la ciudad supera los 100 casos diarios. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El presidente anunciará una nueva extensión de la cuarentena. Dentro de unos minutos explicará la nueva fase que estará vigente hasta el 24 de mayo. Se reactivarán industrias en las provincias y a diferencia del conurbano, la ciudad tendrá habilitadas las salidas de esparcimiento. Además, en los barrios porteños abrirán algunos comercios de cercanía. El gobierno seguirá negociando con los bonistas. El Ministerio de Economía decidió continuar las conversaciones luego de que hace pocas horas finalizara sin acuerdo mayoritario el plazo para que los acreedores acepten la oferta de reestructuración. El gobierno ahora escuchará nuevas propuestas que incluyan quita y periodo de gracia. El gobierno tiene tiempo para acordar sin realizar pagos hasta el 22 de mayo. Por primera vez, más de 200 casos confirmados de coronavirus en 24 horas. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 240 nuevos casos de COVID-19. Con estos nuevos registros, la cantidad de casos positivos aumentan a 5.611 en el país. El 44% son contactos estrechos. Además, se registraron 8 nuevas muertes, por lo que la cantidad de fallecidos asciende a 293. Brasil, epicentro de la pandemia en América Latina. El país superó los 135.000 contagios con más de 9.000 fallecidos por coronavirus. Río de Janeiro registró un nuevo pico de muertes y las autoridades alertaron sobre el colapso del sistema sanitario. Mientras San Pablo extendió la cuarentena, el presidente Jair Bolsonaro anunció que invitará a 30 personas a su casa. Messi realizó su primera práctica en el Barcelona. El jugador se presentó en la ciudad deportiva del club catalán para realizar su primer entrenamiento. Lionel Messi estuvo en un grupo de solo 3 jugadores, junto al uruguayo Luis Suárez y al chileno Arturo Vidal. El capitán de la selección argentina se entrenó durante 1 hora y media y se retiró sin utilizar los vestuarios como indica el protocolo. Dentro de unos minutos, el presidente Alberto Fernández va a anunciar la extensión de la cuarentena hasta el 24 de mayo y estará acompañado por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En el comienzo de la jornada, el presidente eligió canciones para musicalizar un programa de radio y envió un mensaje acerca de la nueva etapa que comenzará el próximo lunes. Pidiéndoles que se cuiden porque hagamos lo que hagamos abriendo la cuarentena, siempre la responsabilidad está en cada uno de nosotros y siempre debemos entender que el mundo al que salimos es un mundo distinto al que conocimos. Es un mundo donde hay un virus que no vemos y que nos acecha. Y en estos momentos está por hablar el presidente de la Nación para comunicar entonces todos los detalles acerca de esta extensión, esta nueva fase de la cuarentena. Lo vemos allí, ubicado en el centro y acompañado por el jefe de gobierno porteño y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Escuchamos. Primero, antes que nada, quiero darle las gracias al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, a los doctores Can y a la doctora Roses, que son parte del equipo de epidemiólogos cuyo aporte es invalorable para poder tomar decisiones para alguien que, como yo, es solo un abogado. Así que mil gracias y perdón por darles la espalda. Primer punto. ¿Dónde estamos parados? La Argentina sigue más o menos el mismo proceso que veníamos nosotros esperando que ocurra. Es decir,
La cantidad de casos se ha logrado ralentizar un poco más. La cantidad de fallecimientos, lamentablemente, que siguen ocurriendo, están dentro de lo que esperábamos que pueda ocurrir. Como siempre digo, a la familia de los deudos, de quienes han perdido la vida por esta infausta epidemia o pandemia, mis condolencias, mi cariño, mi afecto, estoy con ellos en este momento. Yo diría que las cosas están ocurriendo como lo venimos pensando y planeando. En este gráfico que ustedes ven faltan los datos de última hora. En la última hora se han presentado 240 casos más, que acá no están. 77 corresponden a la provincia de Buenos Aires y 130 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En total hay 5.611 casos que se suman a los 5.000, que es el total diferente que es el que ve la pantalla hoy, y debemos lamentar 8 nuevos fallecimientos. Nosotros hemos sido muy estrictos en este tiempo. Y cuando digo nosotros, hablo de la sociedad argentina, de los hombres y mujeres que habitan nuestro país, que han escuchado nuestro pedido de cuidarse y de cuidar a los otros, y que lo han hecho de un modo magnífico, y que lo siguen haciendo de un modo magnífico. Y nosotros tenemos un enorme orgullo del comportamiento de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y la verdad es que vemos que por el comportamiento de todos y de todas estamos logrando los objetivos. Si uno mira, perdón, pero tengo que manejar dos cosas hoy. Si uno mira cómo evoluciona Argentina, uno se sigue dando cuenta en relación a lo que pasa con el resto del continente, que la situación de Argentina es una situación bastante controlada. No tiene sentido que repare sobre los números, pero nosotros somos la primer barra que se ve en ese cuadro. Y si se compara con la situación de otros países del continente, como Ecuador, Brasil y Chile, teniendo en cuenta siempre que estamos tomando los casos en todos los países de 67 días de pandemia, o sea, para igualar, para que nadie diga que tomamos menos casos o menos días, son 67 casos en todos los días. Uno ahí puede mostrar el éxito que hemos tenido como sociedad controlando la pandemia. Entiéndase bien que estoy hablando de éxito del control, no de éxito porque no conocemos cómo esto se va a seguir desarrollando. Hasta acá lo hemos hecho bien y gracias a Dios tenemos estos números. Y eso es un logro de todos y de todas. Insisto en este punto. Y no perder de vista, como suele decir el doctor Kahn, que este es un virus que nosotros salimos a buscar, no nos busca, nosotros vamos a buscarlo. Por lo tanto, cuanto más nos protejamos, mejor será para nuestra seguridad de salud. En este cuadro siguiente podemos ver cómo es la mortalidad, la relación de muertes por la pandemia en relación a la cantidad de habitantes. Por cada millón de habitantes, Argentina tiene 6 fallecidos. Pueden ver los números del resto. Y les muestro esto para que se den cuenta que tiene sentido el esfuerzo que estamos haciendo. Que tiene mucho, pero mucho sentido. Miren, la Argentina hoy en día ha logrado aplanar la curva de casos y fallecimientos. La Argentina hoy representa el 0,3% de los casos de América. La Argentina ha logrado algo que vamos a ver en un instante, que ha logrado que la multiplicación, la duplicación de infección, de contagio, haya aumentado a 25 días.
hemos logrado fortalecer el sistema de salud y con eso hemos ganado tiempo como sociedad para prepararnos. Ahora, en todos estos días he escuchado hablar a muchos con impaciencia de la necesidad de atender la economía. A todos nosotros la economía nos preocupa mucho. Nosotros sabemos el padecimiento de los que no la están pasando bien porque tienen sus negocios cerrados, porque no pueden trabajar, porque no pueden hacer todo lo que quisieran hacer en términos de desarrollo. Nosotros sabemos el problema que tenemos y el problema que la cuarentena genera a los fines del desarrollo económico. Y por eso hemos prestado mucha atención con medidas para llegar a los sectores que más lo necesitan. El ingreso familiar de emergencia, que llega a 8 millones de personas, ya hay 3,5 millones de personas que lo han cobrado. Los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, que llega a 282.000 personas, ya tienen 33.000 personas que han visto acreditar esos créditos en sus tarjetas. Hay 282.000 personas a los que la AFIP ya les dio el ok para que ese dinero se acredite en sus tarjetas. El plan de asistencia para el trabajo y la producción, que favorece a 225.000 empresas, ya cuenta con 2.100.000 trabajadores que cobraron el salario complementario que el Estado da. Digo que todo esto lo estamos haciendo básicamente porque conocemos el problema que la economía atraviesa frente al efecto de la cuarentena. No dejamos de prestarle atención. Pero una vez más reafirmo, y reafirmamos, estoy seguro que estoy hablando en nombre de los tres, que lo que más nos preocupa es cuidar la salud de nuestra gente, que lo que más nos interesa es preservar la vida de nuestra gente. Y digo esto porque en estos días muchos pusieron algún ejemplo de países que no hicieron la cuarentena, se mantuvieron abiertos y dicen que lograron resultados económicos ponderables. Y yo me he detenido en el caso que más escuché nombrar, que es el caso sueco. Y lo he comparado con un país que está pegado a Suecia y que hizo exactamente lo contrario. Ese país es Noruega. Noruega hizo una cuarentena estricta, Suecia no. Suecia tiene 14 veces más muertos que Noruega. Suecia tiene 3.175 muertos por COVID y Noruega 218. En números relativos, Suecia en verdad tiene el doble de habitantes de Noruega. Tiene 10 millones de habitantes Suecia y 5 millones de habitantes Noruega. En muertos por cada 100.000 habitantes, Noruega tiene 4 muertos y Suecia tiene 31. En cantidad de infectados, Suecia tiene 25.000 infectados y Noruega tiene 8.000. Suecia ocupa el lugar 24 en la lista de países en cantidad de personas infectadas y Noruega 47. Cuando a mí me dicen que siga el ejemplo de Noruega, porque total Noruega, Suecia, el de Noruega lo sigo encantado el ejemplo. Pero cuando me piden que siga el ejemplo sueco, la verdad lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, hoy cuenta 3.175 muertos por el virus. 10 millones de habitantes es menos de la cuarta parte de habitantes de lo que la Argentina tiene. Es decir, que lo que me están proponiendo es que, si de haber seguido el ejemplo de Suecia, nosotros hoy tendríamos 13.900 muertos. Digo todas estas cosas para los que son atrapados por la ansiedad de abrir la economía sin medir las consecuencias en la salud y en la vida de la gente. Y me he ido tan lejos, me he ido a Suecia y a Noruega, dos sociedades modelos en el mundo de comportamiento social, con estados muy presentes, para que veamos los efectos de prestarle atención a la cuarentena o no prestarle atención. Y que cada vez que a ustedes
Escuchen decir, sigan el ejemplo sueco, total, Suecia no cerró nunca los comercios, las industrias, y solo tiene 3.000 muertos. Los 3.000 muertos de Suecia equivalen a 13.900 argentinos que pueden morirse. ¿De acuerdo? Y aquellos que dicen que el problema es que la cuarentena genera desempleo, permítanme decirles que hoy he conocido que el Departamento de Estado de los Estados Unidos reportó un aumento del desempleo del 10%, es decir, de 10 puntos en verdad, fue del 4,4 al 14,7, que estiman que en abril la pérdida de empleos acumularán 20,5 millones de nuevos desempleados, que en 2 años, en la crisis del año 2008, Estados Unidos sufrió 2 millones de pérdidas de empleo, 2 millones de personas perdieron el empleo, y que en 2 meses el coronavirus se ha llevado 20,5 millones de empleos. Digo todo esto para que no mientan más, porque me cansan las mentiras, y porque cuando le mienten a la gente. Generan ansiedad, preocupan a la gente, y como siempre digo, yo tengo la suerte de gobernar con los gobernadores que tengo, a los que valoro mucho en su trabajo. También gobernadores opositores. Y hay opositores que gobiernan y lo hacen con la seriedad que lo hacen, y hay opositores que no gobiernan y en Twitter solo hacen descalabros y convocan realmente con gran imprudencia al descuido de la gente. He dado todos estos datos para terminar con esta discusión. No me van a torcer el brazo. Voy a cuidar a la gente antes que nada. Y estoy tranquilo de decirlo porque en el lugar más conflictivo que tenemos, que es la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, quienes están a mi lado piensan lo mismo que yo. Y estamos trabajando en el mismo sentido. Por lo tanto, demos vuelta a la página para ver cómo seguimos combatiendo la pandemia y terminemos esta discusión en la que nos han metido falsamente, por la cual nos quieren hacer creer que si abrimos la economía la gente va a estar mejor. Si abrimos la economía vamos a terminar como terminó Suecia. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora sí al análisis de cómo hemos avanzado. Miren, estos son otro logro de todos los argentinos y de todas las argentinas. Cuando empezó la cuarentena, la duplicación de casos era de 3.3. Hoy hemos llegado en promedio del país a 25.1. Ustedes recordarán, lo vamos a ver en la última filmina, lo voy a decir cómo me sale, para que tampoco voy a entregar así mis conceptos tan fácilmente. Lo vamos a ver en la última filmina. Pero hemos logrado entre todos un resultado maravilloso, que es que la multiplicación de casos se dé en los tiempos que nos proponemos y bueno, con el esfuerzo que hacemos con la cuarentena. Ahora bien, digo esto y también digo que este resultado no es igual en todos lados. Si ustedes miran este cuadro, van a ver que el total del país hoy en día se contagia cada 25.1 días. Que el área metropolitana de Buenos Aires no logra ese objetivo. Tiene mucha explicación esto. No es ni descuido ni falta de trabajo de los que gobiernan ni de los intendentes, porque me consta el esfuerzo de todos y cada uno. Tiene que ver con la naturaleza demográfica de esa región. Es la región más densamente poblada y por lo tanto donde el contagio se facilita de mejor modo. Es además la región que ha recibido la mayor cantidad de viajeros que regresaron al país infectados. Eso explica que al AMBA le cueste lo que le está costando. Porque si ustedes revisan, por ejemplo, el resto de la provincia de Buenos Aires, fíjense, hay lugares de la provincia de Buenos Aires donde la duplicación de casos es infinito, porque nunca tuvieron un caso, ni cerca. Y esto que digo de la provincia de Buenos Aires puedo decirlo de muchos lugares del interior del país.
El trabajo de los gobernadores ha sido magnífico, magnífico. Y por eso yo tengo la alegría de decir que estamos logrando los objetivos, pero que no hemos ganado la batalla. ¿De acuerdo? Si ustedes recuerdan, bueno, acá tenemos el total de casos confirmados. Pero no, es que ya dos cosas juntas se me complican. Tenemos el total de casos confirmados en el AMBA. Ustedes se dan cuenta que, ¿se acuerdan? La primera vez que hablé yo les había dicho que el 70% de los casos estaban concentrados en el área metropolitana de Buenos Aires. Hoy el 86,2% de los casos se concentran en el área metropolitana de Buenos Aires. Eso explica también la mayor dificultad. Eso lo explica. Y por eso tenemos que estar tan atentos. Y acá yo les pido a todos, a los porteños como yo, y a los vecinos del Gran Buenos Aires, que tengan en cuenta que acá está concentrada casi todo el riesgo de la pandemia. Y por lo tanto, tenemos que extremar cuidados, que no podemos salir a tontas y a locas porque a algún pillo se le ocurre decir que lo más importante es la economía, abrir todo en desmedro de la gente. Porque acuérdense de las palabras del doctor Kahn. Cada vez que salimos vamos a buscar el virus nosotros. No es el virus que viene a nuestras casas. Somos nosotros que vamos a buscarlos. Más circulamos, más aumenta el riesgo. Más nos conectamos con otros, más aumenta el riesgo. Por lo tanto, todo lo que podamos minimizar en ese sentido, bienvenido sea. ¿De acuerdo? Y acá vamos, ya para terminar, a ver cómo estamos en las fases de administración del aislamiento. La última vez habíamos llegado a la segmentación geográfica, en el punto 3. Ahí habíamos habilitado a que circule el 50% de la población y habíamos dicho que el tiempo de duplicación de casos tenía que estar entre 15 y 25 días. Y si yo no me equivoco, en ese momento teníamos 17 días de duplicación. Para pasar a la reapertura progresiva, donde ya el Estado Nacional empieza a dar excepciones provinciales, las provincias se pueden empezar a mover con más libertad y las restricciones son solo localizadas, muy focalizadas, hace falta que el tiempo de duplicación de casos sea superior a los 25 días. Eso se ha logrado en toda la Argentina, menos en el AMBA. En conclusión, el decreto que estamos dictando ahora, lo que va a disponer es que toda la Argentina, salvo la zona metropolitana de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, todo lo demás pasa a la fase 4, mientras que el AMBA sigue en la faceta 3. ¿De acuerdo? Esto no es ni un avance ni un retroceso, es trabajar con seriedad. El objetivo no se ha podido lograr, insisto, son ingentes los esfuerzos que todos hacemos, pero allí la densidad demográfica es muy grande y todo se hace más complejo. En Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de Buenos Aires siguen las cosas como están hoy. Eso quiere decir que para habilitar comercios o industrias hay que pedirle autorización al Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional analizará si se dan las condiciones sanitarias adecuadas para que la actividad vuelva a funcionar. Sigue estando prohibido el transporte interjurisdiccional, salvo para aquellas personas que trabajan, hacen los trabajos esenciales, las tareas esenciales para que la economía se siga desenvolviendo. En el interior del país, la disposición de habilitar industrias o comercios está en manos de gobernadores e intendentes según corresponda. Lo que nosotros estamos haciendo
es dictando con este decreto, anexando una serie de protocolos que permitirían habilitar a un número muy importante de empresas para que empiecen a trabajar en distintas actividades. Los protocolos son protocolos de actividad. Y lo único que tendrán que verificar los gobernadores a la hora de habilitar es que esos protocolos sean cumplidos. Y después fiscalizar que no dejen de cumplirse. Para las grandes empresas, como siempre hemos dicho, nosotros queremos que no se utilice el transporte público. Por lo tanto, las empresas o las industrias que quieran reabrirse deberán ocuparse del traslado de sus trabajadores hasta el lugar de trabajo. ¿De acuerdo? No podrán movilizarse por transporte público. Nosotros estamos concentrando el tema en el AMBA porque hay lugares donde habitan más de 500.000 habitantes, que era la regla que habíamos tenido la última vez para hacer la discriminación, pero que ya han logrado superar los 25 días y por lo tanto pueden moverse libremente. Ayer hablé con el intendente de Mar del Plata, por ejemplo, que me cuenta, vos hablaste también, me contó que habías hablado, y me dijo que está en 35 días de duplicación Mar del Plata. Entonces, ya hay muchas, Rosario ha trabajado muy bien y ha podido superar en gran parte el problema, Ciudad de Córdoba también. Digo todo esto y también digo que nosotros vamos a ser muy rigurosos y muy meticulosos en ver cómo evoluciona esto. Y si en algún momento los resultados invierten, retrocederemos y volveremos las cosas para atrás. Por eso es muy importante la conducta ciudadana, la responsabilidad de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras. Porque si así no lo entienden, el riesgo se multiplica. Este es un extraño caso, donde si uno toma distancia respecto del otro, si uno se cuida con un barbijo, si uno mantiene permanentemente higienizadas sus manos, si uno no lleva las manos a la cara, las posibilidades de contagio son muy bajas. Haciendo tan solo esas cosas. Ahora también les digo, esas cosas son muy difíciles de cumplir si el lugar en donde estamos se vuelve populoso, si nos subimos a un vagón de tren lleno de gente o a un micro lleno de gente. ¿De acuerdo? Como siempre hago, antes de tomar esta decisión, consulté a los epidemiólogos que hoy me acompañan, 2 de ellos, a los que les estoy eternamente agradecido en nombre de todos, porque nos han guiado bien. Nos han guiado bien. Y por lo tanto, nuestra gratitud eterna al saber y al compromiso de ellos. Yo le voy a dar ahora la palabra a Horacio, después va a hablar Axel y después, si hay alguna pregunta, con todo gusto la contestamos. Bueno, gracias, señor presidente. Quiero ratificar aún más que valoro mucho el trabajo en conjunto que estamos llevando desde el primer día, tanto con el Gobierno Nacional, con el Gobierno de la provincia, con los municipios del conurbano. La verdad que estamos trabajando en equipo y creo que eso es una de las razones del buen resultado que estamos mostrando todos, con la comparación que hacía el presidente con los otros países. Lo primero que quiero ratificar es que nuestro objetivo es la salud y la vida de la gente, sin ninguna duda, en total concordancia con lo que decía el presidente. Y en línea con eso, ratificar que la cuarentena sigue en la Ciudad de Buenos Aires. Mirando un poco para atrás, la evolución de los casos, las últimas 2 semanas y media ha sido relativamente pareja, por ahí si tomamos los últimos 2 días ha subido un poquito. Esto muestra que el aumento de movilización en la ciudad, que pasó hace un mes, estábamos entre el 8 y 10% de un día normal. Hoy estamos entre el 25 y 30. O sea, se triplicó la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires, que es algo que todos perciben, ¿no? Eso produce que se han dado nuevas excepciones, ¿no? Y a pesar de que se haya triplicado, el nivel de casos, que obviamente en comparación con el resto del país, por las condiciones particulares del área metropolitana que decía el presidente, de la densidad sobre todo, es mayor, en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que se triplicó la movilidad en la ciudad, la cantidad de casos se ha mantenido relativamente estable, excepto
en algunos sectores que nosotros ya identificamos como de mayor riesgo de contagio, que son las zonas más vulnerables de la ciudad y los geriátricos, donde ya hace 3 semanas, 2 semanas, el ministro de Salud de la ciudad ya anunció cuál es el plan específico que estamos siguiendo para esas zonas que ya sabíamos que eran las más vulnerables. Por eso, como dije, seguimos en cuarentena. Si nosotros vemos la experiencia de la mayoría de las grandes ciudades del mundo, en algún momento la cantidad de casos aumenta. Aquellos que lo han hecho bien logran que ese aumento sea más suave, pero aumentan y ese riesgo lo tenemos. Como siempre dicen los epidemiólogos, es una enfermedad muy, muy contagiosa. Por eso, todo el esfuerzo que venimos haciendo no lo vamos a tirar por la borda y el esfuerzo yo lo valoro, agradezco muchísimo a los vecinos y vecinas de la ciudad, porque estos resultados que mostraba el presidente son producto del esfuerzo de todos. Se ha cumplido muy bien en términos generales la cuarentena. Es muy raro, casi imposible encontrar a alguien en la ciudad que no use barbijo. En todos los lugares que están abiertos porque son locales esenciales, se cumple la distancia de las colas, guarda la gente, 1 o 2 metros. La verdad que el comportamiento ha sido muy bueno y el resultado está a la vista. Ahora, en esta nueva etapa de la cuarentena, nosotros le vamos a proponer al Poder Ejecutivo, que es quien tiene que dar la autorización final, sumar algunas actividades, ¿no? Dada la confianza que nos da el comportamiento de la gente que decía, bueno, vamos a sumar algunas actividades. Ahora, las pautas de distanciamiento, el cuidado sanitario sigue siendo exactamente el mismo. O sea, el cuidado de la cuarentena sigue siendo el mismo, sumamos algunas actividades que vamos a proponer. Actividades comerciales, obviamente en forma muy gradual. Vamos a elevar el lunes al Gobierno Nacional cuál es la propuesta de gradualidad de las actividades comerciales y siguiendo muy estrictos criterios sanitarios. Por ejemplo, que se abran a partir de las 11 de la mañana para que no se superponga con la hora pico del transporte público. Y siempre estamos hablando de comercio de proximidad. El comercio de proximidad es el que uno llega caminando a la vuelta de su casa. Nadie se va a tomar ni un auto ni un transporte público para ir del otro lado de la ciudad a comprar nada. En el caso del transporte público se viene cumpliendo, veía junto a los datos antes de venir, en el subte viaja no más del 4 o 5% de los pasajeros habituales, todos sentados. En colectivo un poco más, pero también se está cumpliendo. Por eso es muy importante seguir siendo muy estrictos, como decía el presidente, en el transporte público. Mañana a las 8 de la mañana vamos a hacer una conferencia de prensa específica donde vamos a detallar mucho más todo esto. Pero el criterio va a ser siempre gradual y vamos a evaluar 2 cosas para ir llevando esa gradualidad. Una, por supuesto, el nivel de contagios, que es lo más importante, que como mostraba el presidente se da en la tasa de duplicación, de los días de duplicación. Y el otro es el cumplimiento de la gente de las pautas que planteamos. Si no se cumple, volvemos para atrás, sin ningún problema, no vamos a arriesgar. Y eso lo vamos a ir viendo semana tras semana. Lo otro que vamos a incorporar es una gran preocupación que tenemos todos, que es el tema de los niños. Los niños son los únicos que no han podido salir, porque los mayores pueden salir a comprar los alimentos, las farmacias, los niños no. Y en base a la recomendación también de muchísimos pediatras y expertos, vamos a incorporar que los fines de semana, también con un criterio por documentos, segmentando, todo eso lo explicamos en detalle mañana, van a poder salir con sus padres a dar una vuelta. Y digo específicamente a dar una vuelta, no juntarse con otros para jugar. Por supuesto, las plazas van a seguir estando cerradas. No, insisto, todo esto lo vamos a detallar mañana. Con el mismo criterio, por supuesto, no se pueden subir al transporte público, ¿no? Para esto estamos haciendo un trabajo que ya empezó este fin de semana a todo vapor, que es adecuar muchas zonas de la ciudad para que, con la apertura de algunos comercios, se pueda seguir cumpliendo el distanciamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tenemos identificadas 100 calles de la ciudad donde vamos a ampliar el lugar para la circulación peatonal y para las colas. En algunos casos, cortando algunos carriles de la calle, en otros, cortando la calle entera, para darle prioridad a que se pueda cumplir el distanciamiento. Mañana mismo le vamos a dar el mapa de eso exactamente, en una primera etapa son 100. Y por supuesto vamos a seguir insistiendo hasta el cansancio con el tema del cuidado de los adultos mayores. Cada día que vemos las estadísticas de los nuevos fallecidos, se verifica que arriba del 70% son mayores de 70, todos los días, y lo estamos viendo. Por eso insistimos que no salgan, ya está bien desarrollado todo el sistema de apoyo a través de voluntarios para todo aquel que necesite algún trámite, comprarles algo. Muchísimos ya están usando ese servicio, así que los adultos mayores que no salgan. Y enfatizar que el control más importante es el de la responsabilidad de cada uno.
O sea, no hay Estado que alcance si la gente no cumple. Estamos muy agradecidos de cómo viene cumpliendo, por eso es que podemos sumar algunas otras actividades siempre en el marco de la cuarentena y el distanciamiento, pero insisto, vamos a evaluar el cumplimiento de la gente semana tras semana. Si la gente cumple, seguiremos. Si no cumple, frenaremos la gradualidad y eventualmente volvemos para atrás. Tenemos que seguir cuidándonos, la salud es la prioridad. Y una vez más, para mí es muy importante que trabajemos en equipo como estamos haciendo el primer día. Gracias. Muchas gracias. Horacio. Axel. Bueno, en primer lugar, para agregar que nosotros también estamos, pero terriblemente orgullosos del inmenso esfuerzo que se realizó en todo el país y en la provincia de Buenos Aires por los y las bonaerenses. La verdad que... Seguimos con la cuarentena, fue la frase de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, que coincidiendo también con las palabras del señor presidente Alberto Fernández, continúa la conferencia que están dando junto también al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta habló de que siguen y que van a haber nuevas excepciones. Para eso mañana a las 8 de la mañana van a dar entonces los nuevos reglamentos, las nuevas excepciones que se van a dar en esta etapa que en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires continúa en fase 3, como lo explicó el presidente de la Nación, y no pasa a la fase 4 como el resto del país. ¿Por qué? Precisamente por la densidad demográfica que tiene y por la gran concentración de casos que presenta la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, lo que conocemos como el área metropolitana. Entonces, seguimos en cuarentena, dijo el jefe de gobierno porteño, y mañana a las 8 de la mañana darán una conferencia de prensa para especificar cuáles van a ser las nuevas excepciones que de a poco se van a incorporar a esta nueva realidad que tenemos todos los argentinos con la pandemia del coronavirus. Y el presidente también explicó acerca de esta duplicación de contagios, ¿no?, que se aproxima a los 25 días. Habilitó entonces la etapa 4, como veníamos mencionando, en todo el país, menos en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el área metropolitana. ¿Por qué? Porque allí se concentra el mayor riesgo, según lo que dijo. Y si en el resto del país se llegara a detectar una especie de brote de contagios, podría volver a instalarse un aislamiento aún más estricto. El presidente anunció la flexibilización del artículo 3 del decreto de la última extensión de la cuarentena para ampliar las excepciones en los conglomerados de más de 500.000 habitantes. De esta manera se van a reabrir más de 1.000 industrias en todo el país y podrán volver a funcionar los sectores de calzado, indumentaria, papeleras, tabacaleras, automotrices, plásticos y químicos. Las salidas de esparcimiento, incluidas también por el presidente en el anuncio anterior, van a seguir vigentes y a consideración de cada jurisdicción. La ciudad las habilitará, mientras que los intendentes del conurbano bonaerense por el momento prefieren no hacerlo. Dio más detalles el jefe de gobierno porteño recién desde Olivos acerca de la salida de los niños solamente para dar una vuelta, un requerimiento que se venía dando. Pero también reiteramos entonces que mañana a las 8 de la mañana el jefe de gobierno porteño va a dar todos los detalles acerca de esta nueva etapa de la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires. Y como veníamos remarcando, ¿no?, más del 60% de los casos acumulados de coronavirus se concentran en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad. Y considerando este factor y la alta densidad de población, el gobierno decidió implementar una reapertura que permita evitar los amontonamientos de personas. Además de autorizar paseos breves y en determinados horarios, las autoridades de la ciudad van a permitir abrir los comercios de cercanía como bazares, jugueterías, librerías, casas de electrodomésticos y mueblerías. En cambio, van a seguir cerrados los shoppings, las tiendas de ropa, los bares y los restaurantes. Estos últimos podrían funcionar mediante el envío a domicilio o el retiro de comida. El ministro explicó
precisamente junto al gobierno bonaerense, ahí lo vemos, al ministro de Salud Fernán Quirós, y definieron estrategias para que las nuevas actividades se desarrollen en distintos horarios, evitando la circulación en las horas pico, por sobre todo para no tener tantas personas circulando en el transporte público. Quirós, además, lo que realizó es adelantar unas reglas generales para esta nueva fase. Aclaró que el cumplimiento va a depender del compromiso de cada individuo. Y el gobierno permitió que los menores de 12 años puedan salir con uno de sus padres a realizar trámites o compras siempre y cuando el menor no pueda quedar bajo el cuidado de otro adulto. Desde que se decretó el aislamiento social obligatorio, los chicos dejaron de salir de sus casas, las escuelas están cerradas y las principales calecitas y plazas parecen detenidas en el tiempo. A partir de hoy, los menores de hasta 12 años están habilitados para acompañar a sus padres a hacer las compras o los trámites cuando no se pueden quedar en casa acompañados por otro adulto responsable. Lo que me gustaría no que salgan a hacer compras, sino que lo que me parece interesante es que salgan a recrearse y nada más. Y que los padres se encuentren el momento de compras en otro momento, porque es lo mismo que los adultos mayores. Para mí necesitan salir, pero no hacer compras, porque es donde más podés tocar cosas y cuestiones así. Con el anuncio, la calle empezó a llenarse levemente de niños y niñas, todos con tapabocas y de la mano de sus padres. No me animaría a un supermercado o a un lugar donde pueda entrar con el nene, pero sí, como te digo, a salir a comprar cositas, 2 o 3 cositas que me pueden atender afuera, sí. Sin embargo, a pesar de la habilitación, hay quienes aseguran que tuvieron que hacer salidas cortas días anteriores. Vivimos en un departamento de 2 ambientes, se nos hace difícil. El nene las primeras 3 semanas estuvo muy encerrado, pero decidí empezar a sacarlo una vez por semana. La primera vez que empezó a salir se sentía mareado, obviamente por el tema sí, le pegaba el sol, se mareaba en la calle. Y aunque el objetivo es que los chicos no se queden solos en casa, para los padres ir de compras es un riesgo y están a la espera de que el gobierno habilite salidas recreativas. Y de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud de la Nación del día de hoy, se registró a nivel nacional un nuevo récord de casos de coronavirus en un solo día. Se confirmaron 240 nuevos casos y el total es de 5.611. El porcentaje de mujeres superó el 50% y las personas recuperadas ascienden a 1.659. De los nuevos casos, 130 corresponden a la ciudad de Buenos Aires y 77 a la provincia de Buenos Aires. Y hoy se confirmaron 8 nuevas muertes por coronavirus en todo el país. En la provincia de Buenos Aires fallecieron 4 personas, 2 hombres de 51 y 68 años y 2 mujeres de 83 y 81 años. En la ciudad murieron otros 4 infectados, un hombre de 91 y 3 mujeres de 98, 89 y 84 años. El número total de fallecidos es de 293. Finalizó el plazo dado a los bonistas para que acepten la oferta de reestructuración de la deuda. El gobierno seguirá negociando por otras 2 semanas con los grandes fondos de inversión que decidieron no aceptar la propuesta y que tienen la mayor parte de la deuda. Mañana en conferencia de prensa van a difundir qué porcentaje de bonistas aceptó. El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró en una entrevista que Argentina se mantiene abierta al diálogo. Además, informó que continúan trabajando para lograr el objetivo de restablecer la sostenibilidad de la deuda y establecer una relación sostenible con los acreedores. Otras fuentes de la cartera aseguraron en Off the Record que se les dará tiempo a los bonistas que no ingresaron en el canje para que hagan una oferta razonable. Desde el gobierno pretenden que haya quita de capital, de intereses y periodo de gracia. El gobierno se encuentra ahora en un periodo de gracia para pagar un cupón de intereses que venció el 22 de abril. Y si antes del 22 de mayo el gobierno no logra un acuerdo para la reestructuración de la deuda, deberá decidir si paga $500 millones por fuera de un esquema de reestructuración y sigue negociándose adelante. Su otra opción es entrar en default.
Ayer el INDEC reveló que la industria en abril cayó un 16,8% y la construcción un 46,8%. En este contexto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, reconoció que abril podría ser considerado el peor mes de la historia para la industria. ¿Es el peor momento de la historia de la industria argentina? El mes de abril muy probablemente lo haya sido. Sí, uno mira, hay sectores, como el sector de producción de autos, que tuvo producción cero, ¿no? Es decir, hay varios sectores que no han tenido prácticamente producción. Es muy probable que efectivamente abril quede en la historia, como usted lo acaba de señalar. El peor mes de la historia de la industria argentina. Es probable, sí. El ministro además adelantó que ya comenzó el pago de la asistencia salarial del 50% a empleados privados de empresas que solicitaron esa ayuda. También anticipó que es altamente probable que se decida repetir el pago de ese salario complementario en mayo. Otras medidas de asistencia, como los créditos a monotributistas y autónomos, también seguirán vigentes durante el mes de mayo y mientras continúe la cuarentena. Según los últimos datos proporcionados por el gobierno de la ciudad, 29 adultos mayores que residían en geriátricos de la ciudad fallecieron por coronavirus, sobre un total de 132 personas con un diagnóstico confirmado de COVID-19. Hasta ayer a la noche en hogares de ancianos y geriátricos, 132 personas confirmadas. Hemos tenido 13 residencias o casas de ancianos que han tenido estas 132 personas y 29 de esas 132 han fallecido. La Justicia Federal investigará si hubo delitos contra la salud pública y si se violaron las medidas dispuestas por las autoridades contra la propagación del COVID-19 en el caso de los 37 contagios de coronavirus detectados en el geriátrico Carpe Diem del barrio porteño de Recoleta. La causa recayó en el juzgado del juez federal Daniel Rafecas, quien delegó la investigación al fiscal Federico Delgado. Por su parte, Eugenio Sevino, defensor de la tercera edad, sostuvo que es necesario que en los geriátricos se realicen test de COVID-19 cada 4 días a los residentes y personal de la salud, como se hace en otros lugares del mundo. Alemania, que está cerca, que tiene una población en letargo similar a España, no tuvo problemas en internación geriátrica, como lo tuvieron Israel, como lo tuvieron países escandinavos. ¿Qué se hizo? Se testeó al personal cada 4 días en general y muestralmente a los residentes en forma permanente, hubiere o no síntomas. El gobierno de la ciudad dio un nuevo reporte sobre la situación en los barrios vulnerables con respecto al coronavirus. El ministro de Salud reconoció que la tasa de contagios es alta, pero destacó que la cantidad de muertos no está en aumento. Según los últimos datos, los casos confirmados de COVID-19 son 410, con 45 nuevos positivos en las últimas horas. Hay 40 personas de alta, 6 fallecidos y una tasa de letalidad del 1,5%. Desde el gobierno porteño afirmaron que en estos barrios es menor o no existe el distanciamiento físico y que esto explicaría el aumento rápido de contagios y de casos. Sin embargo, también explicaron que la tasa de letalidad es más baja que en otras zonas del país porque en estos barrios hay menos población de adultos mayores. Y también desde el Ministerio de Salud de la Nación insistieron que por la situación sanitaria y el distanciamiento es más frágil también en estos barrios y es aún más importante la detección precoz de los casos de coronavirus. Seguimos trabajando muy fuerte en esta mesa del área metropolitana de Buenos Aires, no solamente para seguir preparando el sistema de salud y la respuesta, sino en este momento en la respuesta rápida y la respuesta ágil ante la aparición de situaciones epidemiológicas determinadas en estas áreas. Se hisoparon 119 vecinos del barrio Mujica y se obtuvieron 64 resultados positivos.
Y en medio de la flexibilización de restricciones, España volvió a registrar un repunte de casos de coronavirus con un incremento de casi 1.100 infectados en las últimas 24 horas. También aumentó la cifra de muertos con 229 decesos y un total de 26.300 fallecidos. El total de contagios superó los 222.000. Por su parte, Italia superó los 30.000 muertos por COVID-19 y es el tercer país del mundo en superar esa cifra. Mientras tanto, crecen las presiones de algunas regiones para que el gobierno levante la cuarentena. Y Brasil se convirtió en el epicentro de la pandemia de coronavirus en América Latina, con más de 135.000 contagios y 9.000 fallecidos. La ciudad de Río de Janeiro registró un pico de 189 muertes en tan solo un día y las autoridades alertaron sobre el colapso del sistema sanitario. Hay más de 1.000 pacientes esperando camas y el 90% de las plazas de terapia intensiva están ocupadas. Mientras el gobernador de San Pablo extendió la cuarentena hasta fin de mes, el presidente Jair Bolsonaro anunció con ironía que va a realizar un almuerzo con 30 personas en su casa. Estou cometendo crime, fazer churrasco no sábado aqui em casa. Vamos bater papo aqui, quem sabe fazer uma peladinha, alguns ministros, alguns servidores mais humildes estão do meu lado. Deve ser uns 30 aí, inclusive. Estados Unidos perdió más de 20 millones de puestos de trabajo por la crisis económica como consecuencia de la pandemia de coronavirus. La tasa de desempleo alcanzó el 14,7% y es la más alta desde la Gran Depresión del año 2008. Además de la pérdida de puestos de trabajo por el cierre y las restricciones en comercios y empresas, se calcula que a unas 5 millones de personas les redujeron las horas de trabajo, provocando una tasa de subempleo superior al 22%. Y mientras los países planifican la vuelta del fútbol, la FIFA autorizó modificaciones en el reglamento con el objetivo de aliviar el esfuerzo físico de los jugadores. Durante el partido, cada equipo podrá hacer 5 cambios y tendrá 3 oportunidades para hacerlo. También va a estar la opción de hacer un 6º reemplazo en caso de que haya algún tipo de alargue. Se darán 2 pausas para hidratación y van a permitir que se deje de utilizar el VAR. Además, los entrenadores podrán convocar a 23 jugadores en lugar de 21. Bueno, en el día de hoy excepcional también por las nuevas medidas que se van dando y que se informan desde Olivos con el presidente de la Nación a la cabeza. Tuvimos un panorama más extendido en el día de hoy, pero no vamos a dejar de darte la información del tiempo, de cómo va a seguir el fin de semana. En estos momentos el radar no detecta tormentas cerca de la ciudad de Buenos Aires y hay 14 grados de sensación térmica con un cielo despejado. Va a bajar la temperatura y aparecen algunas nubes durante la madrugada. Mañana amanece todavía con alguna nubosidad, con una mínima de 11 grados de térmica, pero va a subir a medida que avance la mañana. Una tarde soleada, sin nubes y con una temperatura agradable, una máxima de 21 grados de térmica con un viento cálido del norte. ¿Qué va a pasar a la noche? Va a continuar despejado con una térmica promedio de 16 grados. El domingo habrá algunas nubes, pero por momentos aparecerá el sol con una mínima de 13 y una máxima de 24. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país, en el mundo, en todo el día y en los últimos momentos también. Gracias por acompañarnos. Mañana no, el lunes, más noticias a las 20:30 y nosotros nos reencontramos a las 22 para tener todo el análisis de las últimas medidas en Hoy Nos Toca la Noche.